Si tú eres de esas personas que basa su identidad en su cuerpo físico, en su personalidad, en su forma de actuar en la sociedad, pero aún no tienes muy claro que también eres un ser espiritual, entonces no te puedes perder este capítulo. Hola, queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 4 de este programa Fundamentos, donde estamos estudiando los elementos principales de la realidad superior o espiritual, para aprender a manejar estos elementos y así poder elegir mejor nuestro camino, nuestras experiencias y nuestro destino. Hoy revisaremos un concepto que en cierta forma es el punto de partida en el viaje espiritual. Como dijimos antes, si tú eres una persona que aún no está segura que tiene una identidad espiritual, este programa será clave para que reconozcas al menos tu doble identidad. Digo al menos porque en el futuro quizás descubramos que nuestra única realidad verdadera es la espiritual. Pero por ahora no nos adelantemos, creo que es suficiente con que aceptemos que aparte de nuestra identidad como seres humanos, también tenemos una identidad espiritual. Carl Friedrich Durkheim, en el libro El hombre y su doble origen, planteó lo siguiente: el hombre tiene un doble origen, uno celeste, el otro terrestre, uno natural, el otro sobrenatural. El gran problema que tenemos los seres humanos es que estamos, por un lado, muy conscientes de nuestra realidad terrestre o humana, pero muy poco conscientes de nuestra parte sobrenatural o espiritual. Y con respecto a eso, Durkheim dijo: la parte que el hombre posee de su origen infinito se encuentra relegada en la sombra. El tema fundamental de la vida humana y el objetivo de la vida interior es resolver esa tensión entre el origen terrestre y el origen celeste del hombre. Pero yo pregunto, ¿cuántas personas en el mundo de hoy están preocupadas de resolver esa tensión? ¿Y qué pasa si por negligencia no lo hacemos? Durkheim nos dice lo siguiente: privado de su verdad interior, aquella según la cual debería vivir, el hombre enferma, entristece o se pervierte. Bueno, una vez más vamos a recurrir a la ciencia para ver qué nos dice acerca de la posibilidad de que tengamos esta doble naturaleza. Es muy cierto que la ciencia no se ocupa de lo espiritual. Sin embargo, con ingenio podemos quizás sacar algo en limpio de los hallazgos de la ciencia. Veamos entonces qué evidencia científica puede apoyar esta idea de nuestra doble naturaleza. Es decir, que por un lado somos un cuerpo material y por el otro somos un ser de luz o espiritual. Partamos por el año 1704, cuando Sir Isaac Newton publicó su obra Optics, donde planteó su teoría de que la luz estaba formada por corpúsculos, o sea, algo así como pequeñas bolitas que portaban y transmitían luz. Fue una teoría muy bien recibida, tanto que aún hoy la seguimos usando cuando hablamos de la luz como fotones. Sin embargo, esta teoría de Newton no podía explicar fenómenos como la refracción, la difracción, la interferencia de la luz, etc. Por lo cual, algunos investigadores recurrieron a un estudio previo, publicado unos años antes, en 1690, por el científico holandés Christian Huygens, astrónomo, físico y matemático. El documento publicado se llamó
el Tratado de la Luz, y en él Huygens planteaba la teoría ondulatoria de la luz, es decir, que según él, la luz no estaba formada por múltiples partículas o corpúsculos, como planteaba Newton, sino que la luz era una onda. Bueno, esta revisión de la teoría de Huygens llevó a una gran controversia sobre cuál es la verdadera naturaleza de la luz. Pero veamos en qué terminó esta gran guerra de la luz entre Newton y Huygens. El año 1801, el científico inglés Thomas Young ideó uno de los experimentos más importantes de la historia de la ciencia, el famoso experimento de la doble rendija, que consiste básicamente en hacer pasar luz a través de dos rendijas y ver qué se proyecta en una pared de fondo. Si la luz está hecha de partículas, deberían proyectarse dos líneas de luz similares a las rendijas. Pero en cambio, si la luz es una onda, al pasar la onda por las rendijas se dividirá en dos, una onda por cada rendija, para luego volver a encontrarse más allá de esta pared y cada onda debería interferir entre sí, que deberían producir un patrón de degradé en la pared del fondo, que es producto, como decíamos, de la interferencia entre las ondas. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este experimento? Fue que la luz produjo en la pared de fondo un patrón de interferencias, dándole la razón a Huygens. La luz, entonces, era una onda. Pero como ya sabemos muy bien, los hallazgos de la ciencia nunca son definitivos. Entonces ocurrió que en el año 1900, Max Planck desarrolla su teoría de la cuantización de la energía, dando inicio así a lo que conocemos hoy como la mecánica cuántica, que vino dándole esta vez la razón a Newton. Entonces, ¿cuál era la verdad? El experimento de la doble rendija dijo que la luz era una onda y la mecánica cuántica estaba diciendo que la luz estaba formada por partículas. Por lo tanto, la conclusión de los científicos fue: el experimento se debe repetir, pero ahora a nivel cuántico. Esta vez lo hicieron, en vez de fotones, lo hicieron con electrones atravesando dos rendijas y al fondo una pantalla de detección. ¿Y qué ocurrió? Que otra vez los electrones chocando en la pantalla de fondo produjeron un patrón de interferencia. O sea, una vez más, el experimento de la doble rendija demostraba que Huygens tenía razón y Newton estaba equivocado. Sin embargo, los científicos no podían creer que incluso usando electrones esta vez en vez de fotones, también se comportaran como una onda. Entonces se preguntaron: cuando lanzamos estos electrones a través de las rendijas, ¿cada electrón por cuál rendija atraviesa? Entonces decidieron poner una cámara para observar por dónde atravesaba el electrón. Y entonces ocurrió una de las mayores sorpresas de la historia de la ciencia. Esta vez, en la pantalla de fondo, se produjeron dos líneas, lo cual significaba que la luz estaba formada por partículas. Pero ¿cómo podía ser esto? El simple hecho de observar a los electrones hacía que se comportaran como partículas, y siguiendo la lógica, pasaban solo por una rendija a la vez. Y si no se observaban, si se sacaba esa cámara, entonces otra vez los electrones pasaban por ambas rendijas a la vez, o sea, se comportaban como una onda. Conclusión: al observar las partículas, se ven y se comportan como partículas, como corpúsculos. Al no observarlas, aunque no se ven, sabemos por su efecto en la pantalla de fondo que son ondas. Bueno, esta dualidad onda-partícula es
uno de los cimientos de la mecánica cuántica que ha venido a cambiar todo en la ciencia. Bueno, y aquí es donde yo voy a formular una hipótesis especulativa, pero espero que ayude. Si la luz tiene la característica que acabamos de mencionar, o sea, cuando se observa, está formada por corpúsculos, y cuando nadie observa la luz, es una onda. Y considerando que todo en el universo está hecho de luz, es decir, de ondas electromagnéticas, entonces sería bastante lógico concluir que también nosotros debemos tener esta dualidad onda-partícula. Extrapolando, podríamos decir que si observas a un ser humano, se comporta como un cuerpo. Pero si pudieras dejar de observarlo con los 5 sentidos, ese ser humano sería parte de una onda. Es decir, que por ejemplo, en una meditación profunda, donde tú anulas tus 5 sentidos, o un estado elevado de conciencia que vendría siendo lo mismo, entonces podríamos ver que todos los seres están unidos en una misma cosa. Podría ser algo así como una gran onda que los une a todos. Y ahora preguntémonos, ¿qué es una onda? Una onda es algo que no se ve con los sentidos, que está en todas partes, que conecta todos los cuerpos, que tiene vida, que tiene energía, que puede iluminar el mundo. En fin, ¿qué mejor analogía podemos obtener para definir lo que es el espíritu? Está en todas partes, conecta todas las cosas, tiene vida, tiene energía y puede iluminar el mundo. ¿Qué mejor definición de espíritu? Que es la misma de una onda. Bueno, y este experimento de la doble rendija, qué mejor confirmación científica de que nosotros, como seres humanos, también tenemos una doble realidad. Por un lado somos cuerpo y por el otro somos espíritu. Sé que es muy difícil convencer a alguien de que esto sea exactamente como lo estamos planteando. Primero, porque la idea de la realidad espiritual va en contra de lo que uno observa, ¿no? Porque acabamos de decirlo. Si tú observas el mundo, vas a ver partículas, corpúsculos, cuerpos. Solo cuando dejas de observar con los sentidos, podrías llegar a constatar de que hay algo que lo une a todo, que podríamos llamarle onda o espíritu. Y en segundo lugar, podrás decir cómo nunca escuché a nadie antes decir esto, que la dualidad onda-partícula puede ser la prueba de que somos seres físicos y no físicos a la vez. Y puedes decir, cuando lo diga alguien como Max Planck, como Niels Bohr, como Heisenberg, entonces lo voy a creer. Estás en todo tu derecho de decir eso y de plantearte de esa forma. Mi labor en realidad no es convencerte, sino ayudarte a comenzar a abrir tu mente a estos grandes conceptos espirituales. El de hoy es que tenemos una doble realidad. Aparte de nuestra identidad como seres humanos físicos, somos seres espirituales. Y más adelante te plantearé una idea aún más revolucionaria, pero por ahora dejaré que sea el gran filósofo francés, sacerdote jesuita, Teilhard de Chardin, que te adelantará algo. Él dijo lo siguiente: no somos seres humanos que tienen experiencias espirituales, somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana.